la Libertad. Además, tiene estudios de maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional de Trujillo, también estudios de especialización en Fiscalización Laboral en la Universidad Católica, a quien le damos la bienvenida, le damos el pase. Doctor, adelante, por favor. Gracias. A ver, vamos a ver. Muy buenas tardes. No sé si se ve correctamente las diapositivas. ¿Sí? Se ve perfecto. Ya. Muy buenas tardes. Les habla Manuel Becerra Nacayo. Soy inspector de trabajo de La Libertad. En esta ocasión, y bueno, antes de iniciar, quisiera agradecer la invitación extendida por parte del Colegio de Contadores de esta región, quien ha tenido bien, acordar con la Intendencia para transmitir, más que todo compartir lo que se refiere a las modificatorias en el procedimiento expectivo. Estamos en un contexto, como todos saben, un contexto anómalo que nos ha obligado a cambiar a veces las formas de trabajo, y a la par que también se ha cambiado la forma de trabajo de todas las empresas, ya sea públicas o privadas. También la inspección de trabajo ha tenido que ir adecuándose sobre la marcha respecto de lo que está sucediendo en este nuevo contexto, o como lo llaman también, en esa nueva normalidad. En ese contexto se ha dado una serie de modificaciones normativas que también ya iban viniendo desde el año pasado. En esta ocasión, lo que se va a tocar son básicamente las modificatorias. La primera, que fue la introducida por el Decreto Supremo 020-2019, posteriormente la del 044, un decreto de urgencia, y el Decreto Supremo 08-2020, que ha salido este año en febrero. Para precisar, las que han tenido mayor incidencia en el tema de la modificación de la inspección de trabajo han sido la 044. Les explico por qué. Porque justamente esta se dio con posterioridad a un evento bastante triste, que fue el accidente que hubo el año pasado. Muchos de los presentes deben tener conocimiento de lo que sucedió con una cadena de hamburguesas, me parece, si no me equivoco, que se dio en la ciudad de Lima, en el cual 2 personas, jóvenes trabajadores, tuvieron un accidente mortal, y justamente se hizo una investigación al respecto. Ahora se tuvo que analizar si es que efectivamente la legislación en ese momento era la idónea, y se dieron una serie de modificaciones, no solamente en lo que se refiere a seguro vida ley, y hubo otros elementos más, sino también se dio en lo que se refiere a la inspección de trabajo, que justamente vela por que se cumpla con la normatividad sociolaboral y de seguridad ocupacional. Y el Decreto Supremo 08-2020 fue una suerte de adecuación que se dio a toda esa nueva coyuntura, y lo que vamos a ir explicando. En primer lugar, ¿qué cambio ha sucedido? Ahora, en este caso, por la general, los que ya tienen experiencia en lo que se refiere a verificar el tema inspectivo, ya sea porque asesoran empresas, o de repente, pues en ocasiones tienen que tener conocimiento, porque justamente los contadores son los que más asisten a las comparecencias, o bueno, asistían a las comparecencias. Muchas veces son los encargados de ver el tema de recursos humanos, y dado su formación también, a veces van más allá y también ven el tema de seguridad ocupacional. En este contexto, ¿qué sucedió? Que la investigación usualmente es de 30 días hábiles. Eso es una regla que se aplica, que también puede ser extensible, que también se puede extender o ampliar por un plazo adicional, salvo que sea seguridad ocupacional. Pero se hizo un especial plazo para el caso de investigación de accidentes. Ahora, en el caso de investigación de accidentes, ¿qué se refirió? Que el plazo es de 10 días hábiles inicialmente, que se pueden prorrogar por una única vez por el mismo plazo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que sumando ambos plazos es de 20 días. Se trató la finalidad de este plazo más corto se dio con un sustento de buscar la celeridad en investigación y justamente lograr resultados de manera inmediata. Pero también eso tiene pues sus dificultades, tanto para el inspector de trabajo, pero también tiene para la parte empleadora, porque pongámonos en un contexto actual. Por ejemplo, muchos de los presentes están haciendo trabajo remoto, es decir, están laborando desde sus domicilios,
Y en ese contexto, pues a veces la documentación o información que se está solicitando lo tienen en oficina. Y mientras no es como antes que uno tenía pleno acceso a la documentación, información y registros que podía, pues, podía entregarlo de manera inmediata u ordenarlo. Ahora, mientras se va escaneando, se va ordenando y demás, pues se va haciendo un poquito más difícil también para las empresas. Ahora, pero existe la salvedad, como les había referido, que esos 10 días hábiles, en caso de un accidente mortal, se pueden convertir también en 20. ¿Cómo se hace la investigación? Bueno, solamente de manera sucinta, ¿qué es lo que se hace? Hay una denuncia, hay una solicitud, porque la denuncia es la forma tradicional en que de repente lo hemos visto, que se hace, que va el trabajador o personas que se sientan afectadas a la SUNAFIL, que también se está atendiendo presencialmente, para presentar su denuncia. También existe la denuncia por medios digitales, y en esos casos, o también una solicitud de parte, puede haber a través de un pedido congresal, a través de un pedido de otras instituciones, que también no es inusual que suceda, que eso va a suceder, eso en el cual señalen que existen incumplimientos a la normatividad laboral o de seguridad salud en el trabajo. ¿Qué pasa luego? Que eso va a conllevar a la investigación y hace que se genere, si es que cumple con los requisitos establecidos, una orden de inspección. Luego de que se genera una orden de inspección a la cual se le asigna un número, se le asigna un inspector. Entre la asignación al inspector hasta el inicio de las diligencias inspectivos, que pueden pasar hasta 10 días. En el caso de accidentes mortales, el inicio sí se hace de manera inmediata, dada la gravedad y justamente la premura y la necesidad que se tiene para darle atención. Es más, así se ha establecido también en la ley y también en las directivas propias que manejamos los inspectores. Ahora, en caso se advirtiera algún incumplimiento que sea subsanable, ¿por qué hago esta precisión? Porque hay situaciones que no son subsanables y en ese caso se emite unas medidas inspectivas diferentes. Se emite una medida inspectiva. Si, las medidas inspectivas no siempre van a ocurrir, a veces no se utilizan, y de advertirse que hay cumplimiento o se subsanó lo que pueda ser subsanado, se procede a la emisión de un informe de inspección. Caso contrario, se procede a la emisión de un acta de infracción. Que el acta de infracción es justamente, no hay que confundir el tema sancionador, porque a veces hay esa confusión, a veces malinterpretan que el acta de infracción es la sanción en sí, lo cual no es así. La investigación en SUNAFIL está comprendida por una etapa de investigación, que es lo que hacemos los inspectores, y una vez que hay un acta de infracción, se pasa a una etapa a la etapa sancionadora propiamente, que está comprendida a su vez por dos partes, que es la etapa instructiva y la etapa sancionadora, como su nombre lo llama. Por eso que hay que entender que la etapa de investigación previa, que puede acabar en informe o en acta, es la que desarrollan los inspectores. Una vez que ya los inspectores hemos culminado nuestras actuaciones, ya el expediente que incluye acta o informe y todos sus anexos, pues pasan al área correspondiente para que sea tramitada conforme a ley. Luego, hay una novedad también que se estableció, es que en el artículo 8 del reglamento de la ley de inspecciones, que es el decreto supremo 09-2006, que hace esta modificatoria que fue introducida por el decreto supremo 08-2020 de este año. ¿Qué hace? Y añade una modalidad de actuación por decisión interna del SIT. Disculpe que lea, pero señala así: la comunicación obligatoria efectuada por el inspector de trabajo cuando en el marco de sus actuaciones inspectivas, según caso concreto, detecte la existencia de similares riesgos graves a la seguridad y salud de los trabajadores en otros establecimientos del mismo sujeto. ¿Qué pasa? Que un inspector pueden habérsele asignado la investigación en por ejemplo, hay una constructora o hay una empresa que tiene prácticas que están debajo de los estándares permitidos y hay un riesgo inminente a la empresa. ¿Cuál es la función y la obligación del inspector? En ese caso, el inspector lo que hace es comunicar
a sus superiores, supervisor y el subintendente de actuación inspectiva, para que estos, conforme a sus atribuciones, generen una nueva orden en el cual se establezca y se pueda verificar. ¿Esto con qué finalidad? De que se prevenga, porque la idea no es decir, vi una serie de incumplimientos y acá hay gente que puede verse perjudicada, puede haber un accidente mortal o incapacitante o de cualquier otro tipo. La idea no es quedarse de brazos cruzados, por eso que en este caso lo que sí se pone el supuesto normativo es generar que el inspector tiene que comunicar, y esta orden también tiene que generarse para que se tomen cartas en el asunto. Pero esto ya es para que exista un supuesto de riesgo grave para las personas en lo que se refiere a seguridad ocupacional. Las modalidades también a su vez han cambiado. Las más comunes, y de repente lo que a muchos sí, los que están presentes, tienen conocimiento, es la comprobación de datos. ¿Qué es esto? Que son los antecedentes que ya obran en la planilla electrónica, que obran en la base de datos de la SUNAT, que obra en RENIEC, que obra en otros instrumentos que, por la interconexión que existe digital entre las entidades del Estado, todavía, bueno, estamos en una fase un poquito incipiente, pero ya es, y también la información misma que obra en los archivos de la misma SUNAFIL como institución, ahí justamente donde se saca la información es a través de la comprobación de datos. El segundo, y me he saltado el primero para tocar los tres últimos, para explicarlos y darle mayor énfasis al primero. En lo que se refiere a la inspección de trabajo, a la inspección, que es la visita, que era la forma más común justamente de notificar, hacer una verificación in situ de las actuaciones, ¿qué se hizo? Que es justamente apersonarse, verificar, entrevistarse con los trabajadores, con la parte empresarial, y verificar qué es lo que conforme a lo que esté en las materias de inspección, y darle un plazo prudencial para que se haga la comparecencia. Y justamente es ello que en el marco de la inspección que hace la visita, se deja también un requerimiento de comparecencia, que eso es la diligencia que se lleva a cabo en las instalaciones de la SUNAFIL. Bueno, o también puede llevarse a cabo en las instalaciones de la misma empresa. Por un tema de practicidad, el inspector lo suele hacer en la SUNAFIL, o mejor dicho, lo solía hacer. Ahora, ¿qué ha sucedido? Con el contexto de la COVID-19, la nueva normalidad nos ha obligado a tener que adaptarnos. Y uno de esos cambios normativos que ha sucedido es el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. De repente, muchas de las empresas que están, o los que están participando, las empresas que asesoran, o de repente las que son titulares, ellos les ha llegado alguna notificación por parte de SUNAFIL en la cual se haga un requerimiento de algún tema puntualmente. Esos requerimientos de información se dan en un contexto para poder evitar la visita. También es un tema práctico. ¿En qué sentido? En que muchos de los presentes están haciendo trabajo remoto, ya sea no solamente porque estén en grupo de riesgo, sino por un tema de prevención, que están laborando desde sus domicilios. ¿Y cuál sería el sentido de ir a una empresa que no está trabajando? O que sus oficinas administrativas, porque no son pocas las empresas, al menos les digo desde mi experiencia personal, que no son pocas las empresas que todo su aparato administrativo lo tienen en trabajo remoto, es decir, el generalista de recursos humanos, el asistente, el auxiliar y demás cosas, o trabajan 100% trabajo remoto, o hacen una forma mixta de trabajo, que están asistiendo un día sí, un día no, o de repente a veces trabajan de manera escalonada u otras formas. Por eso que ante esas circunstancias, también para mejorar y que sea más fácil la comunicación con las empresas, se ha establecido la primera modalidad, que es la de información por medios electrónicos. Ahora, también se está activando, me imagino que ya este mes o el siguiente, ya debería ser activo la casilla electrónica, que ya va a ser una vía más directa también de comunicación con los empresarios y con la parte empresarial, para que ellos puedan verificar, y cuando se deposite un documento en su casilla electrónica, que es bastante similar
obviamente con sus diferencias con lo que se trabaja, por ejemplo, con la SUNAT, que ya los que están, bueno, como contadores, tienen mucha más experiencia que yo desde el punto de vista de la verificación de cómo es el sistema, que va a ser una forma similar también en el depósito de la casilla. Y por el momento, lo que sí se está notificando por casilla electrónica, me parece, es el tema sancionador. El tema inspectivo propiamente todavía está en suspenso, pero no por mucho, porque este mes o posiblemente en diciembre ya se esté habilitando a su totalidad para poder notificar. Ahora vamos a ir tocando de manera rápida, bueno, no tan rápida, para el tema de qué novedad nos trajo cada decreto de urgencia. El primer decreto de urgencia que vamos a tocar es el 044-2019. Este de acá se estableció en un contexto se dispuso una modificación. ¿Y qué nos trae de novedoso para el tema inspectivo? Nos trae de novedoso que se incorpora una medida preventiva. ¿Qué medida preventiva? Es el cierre temporal. La norma originalmente estaba señalada que un inspector de trabajo puede paralizar o prohibir las actividades de una empresa, ya sea de toda una unidad empresarial, me refiero a un centro de trabajo, o puede ser parcialmente. Por ejemplo, para que tener una idea, tenemos una obra de construcción y en esa obra se están, la forma de trabajo exponen a un riesgo grave e inminente a todos sus trabajadores. En ese caso, toda la unidad de producción se va a paralizar, pero también, y esa sería la totalidad. Ahora, ¿qué puede darse también? Que imaginemos que están trabajando de repente están haciendo un ascensor. Y justamente cuando uno hace un ascensor, al momento de construir se generan, pues, ahí hay un riesgo de caída, y lo que se hace de repente, las personas que están laborando en esa área son las que están expuestas. Ahora, ¿qué se hace en esos casos? Ese es un ejemplo claro para la paralización de solamente una pequeña parte de un centro productivo. Ahora, ¿qué es lo que la novedad que se establece es como el orden del cierre temporal del área de una unidad? ¿Cómo se va a realizar esto? Ahora, ¿qué es lo que se estableció? En el contexto de esto, si bien es cierto, no lo vamos a tocar muy a fondo porque sería ya de repente tocar demasiado tema de seguridad para no aburrirlos, es que en este contexto se expidió una norma que es la Resolución Ministerial 034-2020, en la cual se establecen cuáles son los criterios para realizar una paralización. Ahí se establecen los lineamientos claros, porque son criterios objetivos, y la paralización se establece cómo se debe calcular y cómo se debe cuantificar. ¿Ya? Luego de esto, ahora, en cuanto a lo que se refiere a medidas inspectivas, que es la modificatoria también, el Decreto Supremo 08-2020, se incorpora como una medida preventiva también el cierre temporal, porque se hace una modificatoria de la norma, y esto se lo precisa de la siguiente manera. En caso se haya producido un accidente de trabajo mortal, por eso que hay que tener mucho cuidado con cuándo procede y cuándo no, trabajo mortal, el inspector evalúa la pertinencia de imponer una medida de cierre temporal del área de la unidad económica o de toda la unidad económica en su totalidad, o paralizar la obra de conformidad con el artículo 21 y 21 del reglamento. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que justamente todo este contexto de cambios normativos se dieron por un tema de darle mayor peso y sobre todo relevancia a la investigación que se debe hacer en caso de los accidentes mortales, porque todo eso vino pues cuando se verificó y lastimosamente tuvo que ocurrir un hecho penoso, que es el fallecimiento de los jóvenes en una cadena de hamburguesas en la ciudad de Lima, para que se viera y se verificara y se exigiera sobre todo algunos cambios normativos. Uno de esos cambios normativos ha sido este de acá, pero hay que tener mucho cuidado. Esta medida de cierre temporal únicamente se tiene que verificar en caso de un accidente de trabajo mortal
que verifique un inspector. Ahora, ¿qué puede suceder? Que también, eso no significa si es que el inspector de repente también va al centro de trabajo y verifica que hay un riesgo grave e inminente. ¿Qué es lo que puede hacer? No va a ser un cierre temporal, sino va a ser una paralización. Ya, las medidas inspectivas que están conforme a ley son la medida de recomendación, advertencia, requerimiento o cierre temporal. Esas son las que están contempladas conforme a la norma. No vamos a ahondar demasiado, pero lo que sí se establece es vamos a explicar nada más. La medida de requerimiento se emite cuando se advierte algún incumplimiento que es subsanable y se le da un plazo a la empresa para que acredite el cumplimiento. De una manera más sencilla, ¿qué pasa? Una empresa de repente no acreditó que ha cumplido con pagar la CTS, que ha pasado hace poco. Justamente estamos haciendo un operativo sobre eso. La empresa A debió depositar su CTS de sus colaboradores a la quincena de noviembre. Sin embargo, se verifica, hoy día 26 de noviembre, se hace una notificación a la empresa y se le pide que acredite que lo ha cumplido, pero no lo ha hecho. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se extiende una medida de requerimiento, otorgándole un plazo, digamos, de 5 días hábiles para que acredite el cumplimiento. Una vez que acredita el cumplimiento de esa medida de requerimiento, lo que va a corresponder va a ser la emisión de un informe siempre y cuando cumpla. ¿Qué pasa? Si es que la empresa A le debía depositar a 20 personas y solamente depositó de repente a 10, se va a extender la medida de requerimiento por esas 10. Siguiendo con el ejemplo, de esas 10 personas únicamente acreditó acreditó por 5. ¿Qué pasaría? Se va a hacer un acta por el incumplimiento de esas 5 personas. Y la medida de cierre temporal, paralización o prohibición de trabajos es la que le había mencionado, que se para las actividades de todo un centro de trabajo, una unidad productiva o de una parte de esto. Luego, en caso de las medidas inspectivas de recomendación, advertencia y requerimiento, la existencia de infracción al ordenamiento jurídico requerirá, como les había dicho, la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Ahora, en el caso de lo que se refiere a temas de riesgos laborales, también eso puede incluir, ¿qué pasa? En la forma de trabajo podría darse que hay unas modalidades que ponen en riesgo la integridad de los trabajadores. ¿Qué es lo que hace la inspección de trabajo? Por ejemplo, existen condiciones que no son seguras para los trabajadores. Lo que hace la inspección o el inspector de trabajo en específico es emitir una medida de requerimiento para que la empresa adecúe sus formas de forma que están trabajando y corrija. Por ejemplo, ¿qué podría hacer? Existe una suerte de... Vamos a ver un tema muy sencillo. Falta de orden y limpieza. Esa falta de orden y limpieza, o de repente en el tema existe una forma de montaje que no están haciendo correctamente. Hay un riesgo de repente que puedan caerse, puedan accidentarse y demás cosas. ¿Qué hace la inspección de trabajo? Es señalar, señores, en el plazo de 10 días hábiles, por favor, corregir este punto y establecer para que los trabajadores de repente poner señalización, reordenar la forma de trabajo y demás. En caso de... los requerimientos también se hacen sin perjuicio de que pueda advertirse materias que por su naturaleza ya no sean subsanables. Por ejemplo, ¿qué no sería subsanable para entender cuándo es subsanable y cuándo es no? Es subsanable cuando en el tiempo se puede retrotraer. ¿Qué no es subsanable? Por ejemplo, yo tenía la obligación, porque tengo un trabajador que labora en altura, de darle un arnés. Un arnés son esos equipos de protección personal que se ponen los trabajadores que ante una eventual caída aseguran justamente que tienen una línea de vida. Muchas veces lo habrán visto en las obras, sobre todo, para evitar que ellos caigan directamente al piso. ¿Cuándo sería insubsanable? Que tenía que darle un arnés y ese trabajador fallece.
se cae porque no le he entregado un arnés. La pregunta es, ¿será posible a un trabajador que ya falleció entregarle el arnés? ¿Sí o no? La respuesta obviamente va a ser no. Por eso, ese sería un supuesto en el cual se emite, se considera como insubsanable cuando en el tiempo ya no pueden ser subsanadas los incumplimientos que se han advertido. Algo que sí sería subsanable, en tema de seguridad también. De repente, el trabajador, ese mismo trabajador, no tenía en el contexto del COVID, no tenía de repente, no ha habido ningún caso reportado de COVID ni nada por el estilo, pero le faltaba, de repente no le estaban dando alcohol en gel, no le han dado mascarillas en su momento. ¿Qué se hace? Se emite una medida de requerimiento para que la empresa acredite y registre la entrega. Eso sería lo que sería subsanable. En tema laboral, aunque ya no es para también ejemplificar, ¿qué sería insubsanable? Un inspector de trabajo va a una empresa y verifica que esa no tiene control de asistencia. La pregunta es, ¿eso sería subsanable, sí o no? La respuesta es no. ¿Pero por qué no sería subsanable? Porque el control de asistencia, ¿cuál es la finalidad del control de asistencia? Es marcar, registrar la hora de ingreso y de salida a los trabajadores que les corresponda registrarlo. Pero si es que ya no lo marcó, por ejemplo, no registró su ingreso el día de ayer, el día de anteayer, la pregunta es, ¿va a poder marcarle el día de hoy? ¿Va a poder registrar el día de hoy? Muchos podrían pensar que sí. Sin embargo, la pregunta es, ¿ese trabajador se va a acordar a qué hora ingresó el día de ayer, el día de anteayer? De repente se acuerda. Digamos, hace 3 meses se va a recordar a qué hora ingresó el día 15 de octubre del año 2020. ¿Se va a recordar para que lo haga? La respuesta es no. Por eso que ese tipo de cosas, cuando ya no se pueden corregir, son insubsanables. Y para poder cerrar este tema, un tema laboral, ¿qué es subsanable? Todo lo que implique dinero. Por ejemplo, el tema de, le debo vacaciones, ¿cómo lo subsano? Le pago sus vacaciones. El trabajador, le debo CTS, ¿cómo lo subsano? Le deposito su CTS. Le debo remuneraciones, ¿cómo lo subsano? Le pago sus remuneraciones. Y eso es el tema para tener una idea más clara, lo que es en términos cuantitativos, es decir, dinero, eso, por no decir el 100%, todo es subsanable. En cambio, lo que se refiere en tema de tiempo, que ya no se puede enmendar, no se puede retrotraer, eso sería insubsanable. La paralización, el tema de la paralización, como ya les había mencionado hace un momento, y previsión, el inspector, ¿qué hace? Comprueba un riesgo grave inminente. ¿Por qué le refiero esto? Esto es muy importante porque no es solamente cualquier tipo de riesgo, es un riesgo grave inminente a la seguridad de los trabajadores. Si me dicen, no, es un riesgo grave inminente porque no se arregló, de repente había un poco de basura en una esquina y de repente dicen, esto es grave inminente. No, vamos a poner un ejemplo más claro de grave inminente. Por ejemplo, estoy trabajando en un 10º piso, en una obra de construcción, o como algo más claro, el señor en esta imagen, no sé si la puedan divisar, en la imagen que estáis señalando es, un señor está trabajando en bastante altura y hay un riesgo de caída. Eso, por ejemplo, es un riesgo grave inminente. Cualquier tipo de riesgo no es grave inminente. Hay que tener muy, muy claro eso, porque la inminencia se refiere de que de manera inmediata va a generar alguna situación fatídica, y el riesgo grave es de acuerdo a la severidad de esto. Para entender esto, si este trabajador sigue laborando ahí, ¿qué puede suceder? Pueden caer en este mismo momento, por eso que es inminente, y el riesgo grave, ¿cuál es? Que la consecuencia de esa caída es la muerte. Por eso a eso hay que tener un parámetro claro. Por ejemplo, si estás trabajando con unos andamios, que los andamios son bastante altos, de repente ya hay de 4 o 5 metros. ¿Qué pasaría si esos andamios no cumplen con los parámetros, con las condiciones mínimas de seguridad? Esos trabajadores se pueden caer y por tanto al accidentarse pueden morir. Si es que de repente cae, dicen, no, pero de 4 metros no le pasa nada. Lastimosamente, desde 1,80 m se considera que es trabajo en altura.
Y ante estas situaciones, ¿qué es lo que procede? El inspector va a ordenar la inmediata paralización o la prohibición de trabajos o tareas. ¿Cuál va a ser el problema para la empresa? Que cuando hay una paralización o prohibición de trabajo, esta en primer lugar se hace de manera inmediata. Es decir, no que, por ejemplo, el día 26 de noviembre, el día de hoy, llegó un inspector de trabajo a las 8 de la mañana, 8:30, a la obra. A las 9:30 hizo todo el recorrido y señala, voy a paralizar la obra. Punto 1. Para entender eso, ¿se tiene que paralizar la obra? La respuesta es sí. Pero hay un punto importante, que toda esta paralización de la obra se tiene que formalizar en un documento, que es en un acta de paralización. Si no está en un acta de paralización, ese es el documento que avala cuáles son los argumentos y las razones para paralizar, porque justamente ahí, en ese documento se va a plasmar cuáles son los elementos que han conllevado a que el inspector considere que se debe paralizar. Puede ser un acta o un documento, un tema anexo, pero lo que siempre usamos es un acta. Es un acta que en ese mismo momento se va a notificar al sujeto responsable. En caso de obras, por ejemplo, podría ser el ingeniero residente de obra, o de repente el ingeniero de SOMA, el gerente de la empresa o demás. Cualquier trabajador tampoco no podría asumir tanta responsabilidad, y en esos casos sí se recomienda que los mismos interesados vayan a la obra. Ahora, vamos a ver el tema, eso solamente es el tema de te paralizan la obra, con lo cual significa que no puedes trabajar. ¿Cuál es el problema para la empresa? Que mientras dure esta paralización, no suspende la obligación de pago. Algunos dicen, bueno, me paralizaron, le dejo de pagar a mi gente. Eso es un error, porque, por ejemplo, si es que la medida establece hoy día 26 de noviembre, se paraliza la obra por 5 días, se considera como trabajado para que le paguen en la planilla y por tanto genera el pago de las remuneraciones, los beneficios sociales y demás conceptos, y para todo efecto se considera como efectivamente elaborados. ¿Pero por qué? Muchos se preguntarán. Porque ese riesgo tampoco se le va a trasladar al trabajador. Es decir, vamos a entender quién está incumpliendo, quién es el que no ha observado las medidas mínimas de seguridad. Es el empresario. Y por tanto, él tampoco se podría beneficiar por sus propias faltas. Ahora, algunos dicen, ya, en todo caso, adelanto vacaciones, cuando proceda. También la norma se pone en ese supuesto. Ante esos casos, tampoco puede darse vacaciones. Por eso que si es que alguno dice, no, le adelanto vacaciones, mentira, no se puede. Si es que lo hace, van a tener que reintegrarle, porque todos esos días de paralización que se están considerando, o prohibición de trabajo, se consideran como elaborados. Adicionalmente a ello, también se establece que ante estos supuestos, que se comunique sobre otros establecimientos del sujeto inspeccionado, donde también podría existir esos temas de riesgos graves e inminentes, para que se pueda investigar. Obviamente no es por el hecho de solamente paralicé la obra A, voy a paralizar todas, sino cada una si se advierte que hay una forma de trabajo que de repente ponga en peligro a los trabajadores, tengo que poner de conocimiento sobre esos hechos para que se investigue. Y como le digo, cada obra, cada centro de trabajo es un universo. Imaginemos que tenemos acá un restaurante, que por su forma de trabajo es un riesgo total para los trabajadores, pero de ese centro de trabajo. Imaginemos que está en la Avenida España, tenemos otro que está en el Golf, tenemos otro que está por La Esperanza. Fuimos a la Avenida España y advertimos que justamente no cumple. Después reportamos sobre el Golf les dijo La Esperanza, creo, sobre La Esperanza, para que también se verifique. Pero va a depender de cómo está ese lugar para cada uno de los otros 2 lugares, para establecer si corresponde sí o no la paralización. Luego, la medida inspectiva de cierre temporal. Esta medida de cierre temporal se da en un supuesto específico. ¿Cuál es ese supuesto? Cuando ocurre un accidente mortal. Es decir, vamos a seguir con el ejemplo. Estoy en la Avenida España, ocurrió un accidente mortal. Ese del accidente mortal de la Avenida España, ¿qué va a suceder con ello? Que el inspector va a ordenar, va a verificar
que va a cerrar temporalmente la unidad económica, que me refiero a toda la unidad o solamente una parte de ella. Imaginemos que está en el área de cocina, solamente podría suspender el área de cocina, o podría suspender la actividad de... Imaginemos que hay un problema de riesgo eléctrico que implica todo el centro de trabajo, es decir, todo el cableado hay un riesgo hasta de incendio de repente. En esos casos no se suspende solamente una porción, sino se suspendería toda la unidad económica. Ahora, el caso de la investigación como les he dicho al inicio, la investigación dura 10 días hábiles por regla general y es prorrogable por 10 días adicionales. O sea, en total, toda investigación va a ser hasta de 20 días. Cualquier plazo posterior a ello contravendría las normas y, por tanto, podría acarrear la nulidad de cualquier acta, en el cual, por ejemplo, por X motivos, hubo una actuación en el día 22. Si se dan cuenta, como ya superó todo lo que son los 10 días iniciales, más la ampliación de plazo, más la prórroga, ya ese día 22 lo va a afectar la validez de toda la investigación. Y acá también, al igual que lo que es la paralización, también el cierre temporal son ejecutadas de manera inmediata, también se hacen en un acta y nuevamente, para cuando le aconsejen y le asesoren a las empresas. Si es que te cierran temporalmente o paralizan las actividades, ¿qué es lo que sucede? Los pagos de la remuneración y los beneficios se mantienen intactos. Tampoco, y hago especial énfasis en esto porque lo he visto en la práctica, que esos días de paralización tampoco son pasibles que sean comprendidos como vacaciones. Por eso que hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora, ya que hemos hablado sobre cómo comienza y cómo se desarrolla, ahora vamos a ir para ver cómo culmina. Toda investigación va a culminar de dos formas. No hay otra forma de culminar. Es o culmina por un informe o culmina por un acta de infracción. Cuando culmina por un informe, lo que implica ello es el archivo de la investigación, dado que no se ha advertido incumplimiento de infracciones o en su defecto, estas han sido subsanadas. Por ejemplo, advertí que debían CTS de noviembre, pero dentro de las investigaciones la empresa depositó la CTS a los trabajadores y finalmente se subsanó. Y eso sería un caso, por ejemplo, para un informe. Ahora, en los casos que no se subsane, ya sea porque la empresa no quiso subsanar o el tema o la misma infracción sea insubsanable, corresponde a una acta de infracción. Para poner un ejemplo, tuvimos un accidente mortal. Hubo un accidente mortal. Un trabajador se cae porque no tenía arnés. O sea, se cae y no tenía arnés. Y por tanto, cae directamente al piso y fallece. En esos casos, ya es imposible decir por parte de la empresa, no, acá tengo su arnés y le voy a entregar. La pregunta es, ¿cuál sería el sentido de entregarle el arnés a una persona que ya falleció? Es ninguno. Por eso que en ese caso ya es insubsanable. Y esos son los supuestos en los cuales se emite un acta de infracción. Y el acta de infracción, a todos los presentes, para que lo tengan claro, el acta de infracción es el punto de partida de un procedimiento sancionador. Por eso que cuando a veces digamos, no, Sunafin me está multando porque el inspector dice que mi acta son de 50,000 soles. No es correcto. El acta de infracción es una propuesta de multa. Quien impone la multa es el órgano correspondiente, que es el órgano resolutor, que también forma parte de la SUNAFIL, pero el inspector únicamente hace una propuesta en base a sus actuaciones. Por eso que hay que diferenciar claramente para no confundir entre una cosa y otra. El acta de infracción, ¿qué es? El acta de infracción esa es una función exclusiva de todos los inspectores de trabajo, como quien les habla. Solamente no es, por ejemplo, lo hace un inspector de trabajo, lo hace un inspector auxiliar, no lo hace el intendente, no lo hace un superintendente, no lo hacen las autoridades, lo hacen los inspectores de trabajo. En mérito a que es una facultad única y exclusiva de estos. Como les había señalado hace un momento, el acta de infracción es lo que da inicio al procedimiento sancionador y en específico
el procedimiento sancionador tiene dos fases, una fase inicial, que es una fase instructora, y una fase resolutora. Ahora, lo que da inicio es a todo el procedimiento sancionador, pero a la primera fase, que es la fase instructora. ¿Qué debe contener un acta de infracción? A veces, cuando uno ve cualquier documento y ve que tiene de repente 100 hojas y dice, wow, esto de acá debe ser muy bueno. No es del todo cierto. A veces es como le llaman el argot criollo. Esto es pura panca. Puede tener miles de hojas en las cuales se copia y pega normas, se copia y pega libros, se copia y pega sentencias del Tribunal Constitucional y el Poder Judicial y demás, pero al momento de ver el tema como sería en la carnecita de la investigación, es lo que falta. Y a veces es mejor y es más amigable para el lector que tenga puntualmente tres, que debe tener algunas cosas. Una, los hechos descritos, es decir, para entender, la persona, por ejemplo, tenemos un evento de un accidente mortal. Hacemos toda la descripción del evento, cuáles son las causas de la investigación y también el respaldo probatorio. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, lo que señala un inspector se presume cierto, pero también eso no lo libera de la obligación de probarlo, porque esto de acá es una facultad que le corresponde a la administración pública. Es decir, yo te sanciono, administración pública, pero tengo que respaldarlo con documentos y con hechos. Ahora, describo todos los hechos en el acta de infracción y también adjunto los documentos que lo sustentan. Ahora, hay algo que debemos tener claro, que la palabra de un inspector y lo que éste ha verificado goza de fe pública. Es decir, si el notario te dice, si un inspector señala, el trabajador estaba de repente, el empleador me amenazó, o el empleador, por ejemplo, el empleador me agredió físicamente. Lo deja en el acta, no es, el valor en este caso de la palabra no es igual. Hay que tener un cuidado. Pero como nada en este mundo es irrestricto, existe la prueba en contrario. Vamos a seguir, por ejemplo, el ejemplo de una agresión. El inspector pone en su acta, en su constancia, que ha sido agredido. Pero eso hasta ese momento se considera como 100% veraz. Sin embargo, ¿qué pasa? La empresa presenta como prueba de descargo la grabación, por ejemplo, de videocámaras, que en estas circunstancias ha demostrado que es un muy buen medio probatorio. Que en la grabación se puede verificar que no existe agresión, se ha hecho todo con total normalidad y por tanto esa es una forma por parte de la parte empresarial decir, bueno, yo he acreditado que en ningún momento ha habido agresión, no ha habido ningún incumplimiento ni nada por el estilo. Por ejemplo, ¿qué también podría pasar? Que ha habido alguna suerte de el trabajador, el inspector señala, esperé durante una hora, porque les hago esos ejemplos porque son de los más comunes. Por ejemplo, el inspector de trabajo tiene que ser atendido dentro de los 10 minutos. No lo digo yo, sino así es establecido normativamente. El inspector de trabajo llega a las 10 de la mañana. Lo tienen esperando afuera sin que nadie le abra, estando las personas ahí hasta las 10:30, 11 de la mañana. Realmente el inspector únicamente tenía la obligación de esperar hasta las 10:10. Pero a veces también se espera un ratito más porque, bueno, sí está un poco distante. Pero se retira el inspector y procede a imponer la multa por obstrucción a la labor inspectiva. ¿Qué debemos tener en consideración? Que la empresa, como en sus descargos, señala, señor, usted se ha retirado a los 2 minutos. Presenta la grabación de las 10 y de las 10:02. Se puede verificar con el temporizador de la grabación que a las 10:02 el inspector se ha ido. Por eso que ese tipo de argumentos hay que tener muy claro que nada es absoluto. Si bien es cierto, se presumen ciertos, pero la prueba en contrario también es muy importante. Los criterios de graduación. Los criterios de graduación están en la ley y estaban señaladas
hasta el año pasado estaban señalando por dos tipos, por dos elementos: la gravedad de la falta y el número de trabajadores afectados. Sin embargo, se incluyó una tercera modalidad, que es el tipo de empresa. La gravedad de la falta son una falta leve, una falta grave y una falta muy grave. El número de trabajadores afectados es, a mayor trabajadores afectados, mayor va a ser la multa. Y en lo que se refiere al tipo de empresa es, existe, por ejemplo, la microempresa, que tiene una tabla especial, existe también la pequeña empresa, y existe la NOMIPE, que que engloba, bueno, que son todas las demás. Uno dice, no, yo facturo 150 UITs y tengo 10 trabajadores. La pregunta es, ¿está bien? Por la facturación puede ser microempresa. El número de trabajadores no es relevante desde el año 2013, pero la pregunta es, ¿te has registrado en el portal como microempresa? No. Entonces no lo eres. A veces hay esa confusión porque asumen que de manera automática se hace registro. No lo digo, obviamente los que están presentes saben que no es así, pero hay esa percepción a veces errónea que piensan que el registro no es obligatorio y que es automático si es que tú facturas una cierta cantidad de dinero o no. También hay actividades que por su naturaleza nunca pueden ser microempresas, como los casinos u otros. Por eso que hay que tener muy claro. Dicen, no, yo soy un casino pequeño y facturo 100 UITs al año. Tengo 2 trabajadores. Bueno, el tema de trabajadores no es relevante, pero en la facturación sí. Dicen, sí, ¿me quiero inscribir a la microempresa? Puedes, pero por tu actividad no te va a permitir. Por eso que en esos casos únicamente va a permitir que seas, pues, pequeña empresa. Ahora, ¿para qué es importante? Porque la multa, mientras más grave sea, es mayor. Mientras más trabajadores se ven afectados, va a ser obviamente mucho mayor. Y en el caso cuando hay algún tipo de empresa, la multa para una microempresa es bastante pequeña porque se considera que como unidad productiva sus ventas también no son tan altas, a diferencia de una pequeña empresa que es un poco más elevada, o de las empresas del régimen general o las NOMIPES, como se denomina. Esas empresas obviamente van a tener unas cuantías más altas. En cuanto a lo que se refiere a las infracciones, vamos a ver un tema muy puntual, que se refiere ya taxativamente los incumplimientos a lo que concierne a seguridad, salud y trabajo, y también se añade lo que corresponde al cierre temporal. ¿Para qué se incluyó o qué se incorporó en el reglamento de seguridad? En el decreto supremo, ese es el 08-2020, es de febrero de este año, no es tan reciente, pero es de este año. Se incluyeron algunas formas especiales de sanción. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo tengo en mi centro de trabajo, la primera, el 2716, no verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad, salud y trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios, cooperativas de trabajadores que desarrollan obras en el centro de trabajo por encargo de la principal. Para entenderlo mejor, tengo una service que debe cumplir, por ejemplo, una service de vigilancia. Y esa service de vigilancia, ¿qué es lo que se le exige? Por ejemplo, yo tengo la empresa A, que es una tienda comercial, y tiene una empresa de vigilancia, que es la empresa B. La empresa B a sus trabajadores no les da ningún tipo de PP, no tiene ningún tipo de capacitación y demás. ¿Qué es lo que se le exige? Y uno dice, bueno, la empresa dice, no es mi problema, no tengo nada que ver, pero ahí hay un pequeño detalle, que como están trabajando por encargo de la principal en la empresa A, lo que se le exige, según esta norma, es que deben verificar. Por eso y eso tampoco no es inmiscuirse y decirle, haz de esta manera u otra, aunque algunos sí llegan a esos extremos, sino de requerirle que acredite que efectivamente ha cumplido. Por eso que hay un tema de coordinación empresarial que es muy importante, señalar que acreditan el cumplimiento. A veces también eso también, sobre todo los que ven temas sociolaborales,
pues están preguntando, están diciendo, no, pero soy solidariamente responsable. En este caso, más que todo la solidaridad no tanto va por solidaridad, sino que lo que señala es que si tú eres sancionable si es que tú no acreditas que has cumplido con la normativa. Por eso que hay que tener mucho cuidado en ese sentido, porque a veces algunas empresas, y como esa norma, este dispositivo es relativamente nuevo, desconocen que exista ese deber de verificar, pero acá hay un detalle, en materia de seguridad ocupacional. Esto de casi hace especial hincapié porque los incumplimientos que se advierten a veces son en esos temas. Ya el 2811, que es una tipificación adicional, una específica en lo que se refiere a todo el incumplimiento sobre normativa de seguridad y salud en trabajo que ocasione la muerte, un accidente de trabajo mortal. Este caso tiene, como otro, tiene agravantes. Ahora, este supuesto es muy específico, no requiere mucha explicación. Ahora, el siguiente también va en esa línea. El incumplimiento de la normativa que ocasiona una enfermedad ocupacional. ¿Qué es una enfermedad ocupacional? Bueno, está detallado, existe un listado de enfermedades ocupacionales, que si no me equivoco es la resolución ministerial 374-2008, si es que la memoria no me falla, TR, o TR, en la cual se consigna el detalle de todas las enfermedades ocupacionales. Ahora, existen documentos técnicos en los cuales se establecen qué enfermedades son ocupacionales. Por ejemplo, una empresa agroindustrial cuyos trabajadores están en contacto al agua todo el tiempo o están en contacto al sol, ¿qué enfermedades pueden suceder? Por ejemplo, el tema puede haber cáncer a la piel u otras enfermedades. Para entenderlo más fácil, una empresa minera tiene sus trabajadores, mineros obviamente, en socavón, que esa es lo que le llaman como cueva, que ingresan a trabajar y ellos se enferman por tienen una enfermedad especial, que ese es derivado de el polvo del mineral, que puede originar la silicosis o la neumoconiosis, que el silicosis es por ejemplo, el polvo de silicio. Si tú aspiras ese polvo, te va a generar, no de inmediato, pero de manera a mediano, largo plazo, te va a generar esa enfermedad, que es degenerativa. Ahora, ese es un ejemplo, por ejemplo, de enfermedad profesional por el que no se ha cumplido con la normativa. Por ejemplo, ¿qué normativa no se puede haber cumplido? Que nunca se le dio los EPPs, los respiradores correspondientes para proteger su salud. Eso sería incumplimientos que han derivado a una enfermedad profesional. Hay una precisión, que esta debe ser debidamente diagnosticada. No es porque me sentí mal, ya es enfermedad profesional. No, sino que un profesional de la salud, una junta de médicos, un médico tratante especialista, va a señalar y diagnosticar. Señor, usted tiene silicosis. Perfecto. Eso es el instrumento que nos permite determinar que una enfermedad profesional existe, porque cualquier otro parecer no es decir, tengo acá una receta de la botica de mi cuadra que dice que tengo silicosis. No, no es así, sino hay un dictamen, hay un informe en el cual se establece que habiéndose hecho todas las pruebas correspondientes de descarte y verificación, que una persona tiene una enfermedad determinada. Ya, esto lo acredita por los médicos especialistas según su competencia. El 2813 es cuando no se cumple con realizar el examen médico ocupacional y no cumplir con la vigilancia de la salud de los trabajadores. Ahora, en este de acá sí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque en este contexto de la COVID-19, ya la vigilancia de salud es muy importante. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene un caso ya confirmado de la COVID, tiene que cumplir con los parámetros establecidos por el 448. No profundizo mucho en ello porque nos tomaríamos de repente un par de horas más para hablar, pero hay que hacer un seguimiento y hay que hacer una vigilancia. Ahora, cuando esos incumplimientos no se han advertido, pues ahí se establece que esos incumplimientos conllevan una sanción. Y es justamente esta sanción es la de la vigilancia de la salud de los trabajadores. A continuación, vamos a ir al tema del cierre temporal.
ya lo hemos tocado, el cierre temporal es una sanción, comprende el área de la unidad económica, donde se produjo la infracción. Obviamente, si es que les dije el ejemplo de la Avenida España, si es que el accidente mortal sucedió en la Avenida España, se va a sancionar y se va con el cierre en la Avenida España. Si, no porque tiene 3 locales, los cierro los 3, únicamente los cierro donde ocurrieron los hechos. Eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces, no, ya sabes que como acá incumplen, asumo que todos incumplen. No, no es lógica. El deber del inspector es decir, verificar en el local donde ha sucedido, reportar que puede darse un supuesto en el cual hay también incumplimientos, para que se haga una verificación real. Se hace una verificación de cuáles son las condiciones, ya sea por medios digitales, ya sea en visita inspectiva, pero se tiene que hacer una verificación. No es cerrar, clausurar por hacerlo. Hay que sustentarlo, cuáles son los motivos que conllevan a considerar que existe incumplimiento. Y nuevamente acá se señala que debe cumplirse con las remuneraciones y tampoco se debe dar, se debe dar vacaciones. Acá al final se hace mención a la norma, que es la 034-2020, que les dije hace un momento. En esa norma está detallado cuáles son los criterios para determinar cuáles son los criterios técnicos para determinar los días de cierre, que pueden ser de 2 hasta 30 días, pero bueno, si desean, se los puedo facilitar a través de la coordinación académica del Colegio de Contadores para que ustedes lo tengan a disposición. Aparte que si también desean las diapositivas. Ya, esta es la tabla de multas para que sea más claro cómo han cambiado. Ya, lo que ven a la izquierda es el porcentaje en UITES, no sé si se podrá ver, que está en 3 tipos. Habíamos hablado de que la sanción se hace con 3 parámetros: la gravedad, trabajadores afectados y tipo de empresa. Gravedad de la infracción es leve, grave, muy grave. Trabajadores afectados, en este caso, por ejemplo, para la microempresa es de 1, 2, 3, 4, hasta más de 10. En la pequeña empresa es de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 20. En la no MIPE es de 1 a 10. Por eso que ahí se cumplen los 3 criterios. Es la gravedad, que puede ser leve, grave o muy grave, los trabajadores afectados, que están conforme a cada tabla, y lo que se debe hacer ante un incumplimiento es verificar dónde está ubicado. Por ejemplo, los incumplimientos, no entrego la boleta de pago. Si es que es una empresa, por ejemplo, el trabajador José Pérez me denuncia porque no le he entregado una boleta de pago. La boleta de pago es una infracción leve. Y soy una MIPE. La multa sería 193.50. No es muy elevada. Tengo una pequeña empresa. La multa es 387 trabajadores. Se ven que ya va aumentando la cosa. Pero tengo una no MIPE. Y ya se dan cuenta de que por no entregar una boleta de pago, la multa es de 1,000 soles. No pagué remuneración. La multa en caso de una MIPE de un trabajador es 473, de una pequeña empresa es de 1,935 y de una empresa no MIPE es de 6,700 soles. Se dan cuenta de que ya los parámetros se van aumentando de manera bastante marcada y por tanto ya comienza a ser bastante oneroso para las empresas no cumplir. Bueno, también hay que dimensionar a quiénes se afecta. Una microempresa se entiende que es una empresa que por su capacidad productiva no es muy alta, tampoco tiene una liquidez al igual que lo que fuera una no MIPE, aunque en la práctica a veces pues hay situaciones muy especiales como microempresa, que son varias empresas que se han constituido como micros, pero no lo son, pero eso ya es un tema, una conversación que será en otra oportunidad. Y por eso lo único que quiero que quede claro es cuáles son los parámetros para que se pueda graficar. Los criterios para determinar cómo se sanciona son tipo de empresa, que son micro, pequeña, no MIPE, la gravedad de la infracción, que son leve, grave o muy grave, o un número de trabajadores afectados, que puede ser conforme a cada tabla que maneja un parámetro.
Creo que estamos un poco ya por tiempo. Bueno, vamos a, para no ahondar demasiado, también se dio una serie de normatividad en lo que se refiere a la COVID-19, pero ya esto es una normatividad general, entre las cuales vamos a manifestar solamente la que nosotros conocemos muy bien es el tema de la 044-2020 PCM, la que salió en todo el contexto del estado de emergencia nacional y que salió el 13 de marzo, 15 de marzo me parece que salió, no me acuerdo la fecha exacta, para que a partir del 16 entramos en estado de emergencia. La 010 estableció el tema del trabajo remoto para el sector privado, lo complementó. También hubo normas complementarias como la resolución ministerial 072, que fue regulando también lo que es el trabajo remoto. De estas normas nomás hago mención porque le estamos enfocando únicamente en el tema inspectivo. Ya lo que les estoy mencionando solamente es a manera de conocimiento general. El 038. Bueno, el 038, el que de urgencia, ustedes ya, sobre todo los que están enfocados en lo que ven asesoría empresarial, han visto bastante el tema de la suspensión perfecta de labores, que también al inicio era una forma muy distinta de lo que es ahora, y se estableció entre medidas complementarias, pues la suspensión perfecta de labores, y el 1499, que también se estableció para señalar algunas medidas especiales para los trabajadores. De manera rápida, la inspección de trabajo se ejerce de manera permanente, no ha parado según lo que está establecido. Y lo que sí le voy a resaltar son dos cosas. Este decreto supremo establece, mientras exista porque crea infracciones muy graves, justamente en el marco del estado de emergencia nacional y la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son esas infracciones? Lo voy a leer. Disponer, exigir, permitir el ingreso o la permanencia de personas para prestar servicios en centro de trabajo cuya actividad no se encuentre exceptuada del estado de emergencia. Por ejemplo, cuando se dio el estado de emergencia, solamente podían trabajar lo que es personal de salud, personal lo que sea la industria de alimentos y demás. Tengo una tienda y estaba trabajando, todavía no estaba permitido. Disponer, exigir o permitir el ingreso para que trabajen era una falta muy grave. Eso está tipificado en el 010-2020 y se incluyó, pero solamente en el contexto de la emergencia sanitaria. Bueno, actualmente ya las actividades casi en su totalidad o en su gran mayoría están permitidas. O también, por ejemplo, hay actividades como, creo que los gimnasios. Un gimnasio todavía, los entrenadores de un gimnasio, ¿pueden hacer labor en el gimnasio? La respuesta es aún no, mientras no haya el permiso. O también un incumplimiento que es bastante, bueno, que se dio también bastante, es lo que se refiere al trabajo remoto. El trabajo remoto muchas veces lo confunden con el teletrabajo, son distintos. Si buscan en Google diferencias entre trabajo remoto y teletrabajo, se van a dar cuenta de que hay mucha diferencia. El teletrabajo existe desde hace ya muchos años, el trabajo remoto no. El trabajo remoto se creó este año, con esa denominación y con todas las carencias y falencias que se han advertido sobre la marcha. ¿Cuál es la infracción en este caso? Que incumplir la regulación aplicable al trabajo remoto para trabajadores en el grupo de riesgo por los periodos de emergencia nacional y sanitaria. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo tengo un trabajador de 70 años, 65 años, 68 años, que debería ser en trabajo remoto o licencia con goce compensable. Lo hago trabajar, ahí ya habría un cumplimiento. En todo este contexto, para la verificación de todas las infracciones en el contexto del estado de emergencia sanitario y nacional, se creó una directiva, que es la resolución 103-2020, es un protocolo para la inspección de trabajo en esta emergencia sanitaria. Únicamente su vigencia está mientras dure el estado de emergencia nacional y sanitaria. Una vez que esto ya desaparezca, este protocolo también va a desaparecer. Si quieren tener acceso a dicho protocolo, también se lo puedo facilitar al usuario académica para que ustedes lo tengan a disposición. O si desean, de manera directa, buscan con este nombre Resolución de Superintendencia 103-2020 y lo encuentran en el portal de SUNAFIL, en el peruano, está publicado para que ustedes puedan observarlo.
Por eso que eso no es información que está escondida y siempre es bueno revisar, sobre todo porque es bueno saber cómo va a actuar un inspector en una investigación. Ya podemos apresurar la suspensión perfecta de labores, lo cual ustedes, bueno, la gran mayoría de contadores sí les ha costado muchas horas de sueño porque han tenido que ordenar los documentos, porque todo se ha hecho por manera virtual. Ese ha sido el primer ejemplo de que la totalidad del trámite se ha hecho de manera virtual. En caso de lo que es SPL, todo se ha hecho de manera virtual, todo se ha hecho a través de los empresarios. Las empresas han tenido que adecuarse poniendo la información, colgar la información y todo lo que ello conlleva, a veces un poco engorroso para los que lo hacen, pero eso nos ha dado una primera experiencia de cómo es el trabajo de manera virtual. Y es una declaración jurada, y el tema del procedimiento no vamos a ahondar mucho porque tampoco no es un menester en esta ocasión. También creo que se han hecho actividades respecto de SPL, pero bueno, si es que tuviesen alguna duda adicional, la pueden hacer extensiva a la misma intendencia. Y como todo lo que se debe regular en estos casos, se aprobó un primer protocolo sobre suspensión perfecta de labores, que es el 076, y actualmente ya vamos en el tercer protocolo, la versión 3, que esa es la resolución 096. Se ha ido modificando. ¿Por qué se ha ido modificando? Porque como muchos de ustedes tendrán conocimiento, la misma normativa que regula la suspensión perfecta de labores se ha modificado. Y como se ha modificado la normativa que lo regula, se ha tenido que ir adecuando la fiscalización laboral, que es la encargada de hacer la verificación, ha tenido que adecuarse a la nueva normativa. Una nota para que todos tengan conocimiento. La SUNAFIL es la que hace la verificación, pero el trámite lo hace el ministerio, ya sea a través del Ministerio de Trabajo propiamente o a través de las gerencias o direcciones regionales. ¿Por qué les digo esto? Porque no son pocas las veces en las cuales le digo como inspector, me ha llegado un expediente por suspensión perfecta de labores. Yo he culminado porque los plazos eran sumamente cortos, lo terminábamos en 10 días hábiles aproximadamente, de repente un poco más, un poco menos, pero ese es el parámetro que nos han estado dando para hacerlo. ¿Qué ha sucedido? Que terminábamos, lo remitimos de manera inmediata al Ministerio de Trabajo. Sin embargo, estos no han decidido. Y a veces la empresa nos llaman hasta iracundos, diciendo, pero ¿por qué no sale mi informe? La situación es que la verificación lo hace SUNAFIL y SUNAFIL lo entrega de inmediato. Pero la decisión y la resolución que aprueba o desaprueba una suspensión perfecta de labores, esa es competencia única y exclusiva de las direcciones de trabajo, gobiernos regionales en general, o el mismo ministerio en el caso de Lima. Les digo esto porque a veces hay esa confusión y nos reclaman, no me pagan mi bono por la suspensión perfecta de labores, que nos dicen los trabajadores. La situación es que nosotros no tenemos ahí injerencia porque la SUNAFIL no resuelve. La que resuelve es la gerencia de trabajo. La gerencia de trabajo o las direcciones de trabajo son las que van a emitir la resolución, ya sea aprobando o desaprobando, y por tanto van a tener, es una competencia de ellos. Cualquier duda debería más principalmente extendérsela a ellos, porque los inspectores de trabajo a veces no tenemos conocimiento de cuál es el estado. No dicen, les comento eso porque me han llamado hace poco. Doctor, ¿se acuerda de mi verificación? Que la hice en julio. ¿Por qué todavía no me dan la resolución? La respuesta es que yo también desconozco, porque si es que me la han dado en julio, lo mismo a los 10 días, porque lo acabamos y al día siguiente lo estamos entregando casi en su totalidad. Le dice, bueno, yo lo he entregado en julio, justamente, igual que usted. Me dice, la gerencia es la que tiene que resolver. Pero también hay un tema de carga, porque no son pocas las empresas que han pedido, y por tanto, algunos recién están que salen. Eso es lo que me han comentado. Ya, en cuanto al plan de recuperación, esto de acá, solamente lo menciono porque no está siendo aplicado en su totalidad, por lo que tengo conocimiento, es que es un compromiso de pago. Básicamente, el plan de recuperación es un compromiso de pago en el cual las empresas que no tienen disponibilidad, lo que van a hacer es acreditar con un convenio, que es también con un convenio, con una forma en que el trabajador demuestre su
conformidad con esta prórroga, que es una forma de postergar los pagos de los beneficios laborales. ¿Qué sucede? Que también la forma en cómo lo están acreditando y tampoco no se ha desarrollado mucho de cómo se hace los planes de recuperación, pero ¿cuál es la ventaja para una empresa? Que esto hace que no sea sancionada por estos incumplimientos durante la duración de esos planes de recuperación. Si una vez que pasan, ya pueden ser sancionados. Y bueno, el plan de vigilancia que ya todos habrán visto y habrán verificado, es el 448, que nosotros tenemos acceso para una verificación bastante incipiente también, para constatar que hay cumplimiento o incumplimiento. Ya para ir casi culminando, se han creado 3 nuevos principios para la inspección de trabajo: el carácter permanente, lo que les había dicho, que pase lo que pase, los inspectores de trabajo vamos a tener que verificar todo lo que suceda. A veces es también, bueno, hasta el momento no creo que ha habido ninguna situación lamentable, al menos no en La Libertad. En otras regiones creo que sí ha sucedido, en lo que se refiere al tema de contagio con la COVID-19, pero hay que tener mucho cuidado. También es una forma hay que considerarlo siempre. La objetividad, que si bien es cierto también existía desde antes, que era imparcialidad y objetividad, es que se prohíba que todo inspector diga, no, porque me parece que este es incumplidor, lo sanciono. No, sino lo sanciono porque no ha cumplido con hechos específicos y concretos. Y la publicidad, que es la difusión de los resultados de la actividad, es decir, la empresa tiene derecho, el trabajador tiene derecho a conocer cuál es el resultado de la investigación. Eso lo hacen una vez que se ha concluido, ya pasa a ser información al acceso de las personas y pueden solicitarlo, o con la implementación ya de la casilla electrónica, la documentación y la información va a ser de manera automática. Ahora, también hay un tema que se incluyó, que es la conciliación administrativa previa, pero eso se ha dado una vigencia dentro de 180 días hábiles. Eso es de mayo, aproximadamente recién va a entrar en vigencia por el mes de enero, quincena de enero, va a entrar en vigencia la conciliación administrativa, como un requisito previo para hacer la inspección. Les hago esta precisión porque antes era denuncia, hay un módulo que se llama gestión de cumplimiento, que son cartas disuasivas, unas cartas de requerimiento de pago que se hace de manera antes de generar una orden. Y ahora se ha generado también una suerte hay el módulo, hay la conciliación, y recién, si se ha pasado ambos, recién se va a lo que es una orden de inspección. Y para culminar, se incorpora también las TICs, pero bueno, las TICs ya en el tema, en la legislación ya ha existido desde antes, pero ahora ya se va regulando de una manera más directa. Y eso sería todo. Más bien, muchas gracias por su tiempo y su colaboración. Creo que me pasé un poquito. Disculpas del caso para todos los presentes. Y si hubiera alguna duda o alguna consulta, no duden en hacerlo por este medio para poder absolverlas según pueda hacerlo. Gracias. Parte de la SUNAFIL, y agradecer a todos los presentes por haber proporcionado tiempo para este evento importante. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y bueno, a seguir cuidándonos mucho. Que tengan muy buen día.